Muy bien. Bien, en la charla de hoy vamos a discutir un par de puntos acerca de este tema. Lo que sería primero que todo introduciendo el tema de qué es de qué en general lo que es la alergia inducida por medicamentos. Vamos a ver algunas causas probables comunes más que nada de este tipo de alergia. Vamos a ver lo que son los síntomas que pueden presentar los pacientes al acudir a la consulta. Cuál sería cómo se hace el diagnóstico per se de una alergia inducida por medicamentos, qué es lo que debemos hacer con estos pacientes y terminaremos con una novedad respectiva al tema. Ok, primero que todo, la alergia a medicamentos, como mencioné en pantalla, por sí abarca un espectro de reacciones de hipersensibilidad mediadas por nuestro sistema inmune que tiene varios mecanismos y presentaciones clínicas. Ahora, para poder entender más este tema, tenemos que ver el concepto de RAM o reacciones adversas a medicamentos. De por sí, la podemos definir como cualquier daño o reacción inesperada al uso de un medicamento en las dosis correctas que fueron recetadas por el médico. Si no vamos a las estadísticas, estamos hablando de que las reacciones por medicamento, alérgica a medicamento, en la consulta externa o la sala de urgencias estamos hablando de un 15 a 25% de los pacientes que acuden por cualquier causa, 15 a 25% de estos pacientes van a presentarse por una alergia a una reacción a algún tipo de medicamento. Mientras que de estos pacientes que vienen por consulta, aproximadamente un 7 a un 13% de estos pacientes vienen con una reacción grave o severa. Entonces, podemos clasificarlas en RAMS tipo A y tipo B. Las RAMS tipo A, de la palabra en inglés augmented, la A, son aquellas que son más que nada, la causa es por una dosis terapéutica alta. O sea, que no se está tomando la dosis requerida y se ha tomado una dosis más alta. Entonces, es completamente dosis dependiente de la reacción que está ocurriendo. Dos ejemplos clásicos y muy comunes son un paciente que desarrolla una hipotensión secundaria a una sobredosis o a una dosis incorrecta de un antihipertensivo. Mientras que otro caso también muy común son aquellos pacientes que son diabéticos, ya sea de tipo 1 o tipo 2, que por un error de dosis consumen una dosis más elevada del hipoglicemiante que estén utilizando, ya sea insulina, metformina o otros hipoglicemiantes. Que de eso lleva directamente a una hipoglucemia, pero totalmente secundaria al uso de una dosis alta de este fármaco. Y si hablamos de las tipo B, estamos hablando de B es de la palabra en inglés bizarre, que se refiere a aquellas RAMs que no están relacionadas directamente con la dosis y que tienden a ser muy impredecibles. Sin embargo, la cantidad son menos comunes que las tipo A, pero lo que tienen las tipo B es que si ocurren, tienen una alta mortalidad o un riesgo enorme de mortalidad. Por ende, aunque tienden a remitir tras retirar el fármaco, hay que revisar que la reacción no haya dejado muy afectado al paciente. Entonces, de por sí, como ya se va a mencionar más adelante, el diagnóstico es un poquito difícil, pero se recomienda que apenas se haga el diagnóstico per se y se trate el cuadro agudo del paciente, los síntomas, se remita eventualmente a un alergólogo para hacerle seguimiento. Ok, la etiología. Bien, lo que es la etiología, primero que todo tenemos que estar claros que lo que es la presentación del medicamento, ya sea una cápsula, ya sea un medicamento por intravenosa, algún tipo de gel, un medicamento tópico quiero decir, de por sí no está relacionado casi en ninguno de los casos con lo que sería la alergia. O sea que no importa mucho la presentación del medicamento. ¿Por qué? Porque lo que es el principal alergeno aquí, estamos hablando del ingrediente activo del mismo medicamento. Por ende, estas reacciones en varios casos no están relacionadas con la dosis usada, pero estas son las que hablamos que serían las reacciones tipo B, bizarras. Entonces, también es importante recordar que para desarrollar una alergia a algún medicamento es necesaria una exposición previa a este medicamento para poder que entonces el cuerpo desarrolle la reacción de hipersensibilidad. Porque hay diferentes mecanismos en el cuerpo, como por ejemplo lo que es la estimulación de la producción de anticuerpos por el contenido de polipéptidos grandes
o proteínas de los mismos, o proteínas que vienen en los mismos fármacos. Por ejemplo, la insulina, que eventualmente algunos de estos componentes pueden llevar a desarrollar lo que es la reacción de hipersensibilidad. Entonces, si queremos hablar de lo que son los medicamentos específicos, la realidad es que los medicamentos que pueden producir alergias, realmente hay una lista enorme y algunas veces sencillamente podemos considerar que casi todos los medicamentos pueden producir alergia, pero hay algunos que son mucho más comunes que otros. Si hablamos de algunos muy comunes, podemos hablar de lo que sería primero que todo los antibióticos. En los antibióticos, la familia más común donde la consulta tienden a llegar con casos de reacción a estos medicamentos, estamos hablando de los que son los betalactámicos. En los betalactámicos, una causa muy común de reacción de hipersensibilidad, de alergia por medicamento, tienden a ser las penicilinas. Son pacientes que tienden a llegar y estos pacientes no se les puede dar penicilinas de ningún tipo, ni amoxicilina, ni piperacilina, por ejemplo, o ampicilina. Ninguno de estos medicamentos se pueden dar porque el paciente tiene que ser alérgico a ellos. Pero es necesaria una exposición continua para que los pacientes se vuelvan alérgicos a estos medicamentos. Ahora, también existe lo que son las cefalosporinas, que, ojo, las cefalosporinas es un grupo incluso más grande de antibióticos de muchas familias, donde uno de los más comunes que escuchamos en la práctica clínica es la ceftriaxona. Sin embargo, debido a que los dos grupos tienen a pertenecer a la gran familia de beta-lactámicos, existen ocasiones donde los pacientes pueden, nada más por el hecho de ser alérgico a las penicilinas, no significa necesariamente que no pueda ser alérgico también a las cefalosporinas, porque tienden a tener una estructura similar, no es la misma, pero es muy similar. Entonces no hay que descartar en un paciente que sea alérgico ya sea a las cefalosporinas o a las penicilinas, que no es alérgico a otro miembro de los betalactámicos. Ahora, existe también lo que es la famosa alergia a los AINES, que esta es una alergia que escuchamos muy seguido, la alergia a los antiinflamatorios no esteroideos o AINES. Entonces, lo que sucede es que estos medicamentos son muy utilizados en lo que sería por las personas que fuera de lo que sería el área clínica. ¿Por qué? Porque son medicamentos que muchos de ellos se venden sin receta. Entonces, hay un riesgo enorme que las personas, sobre todo aquellos mayores de 40 años, por querer tratar dolores crónicos que no se quieren ir a chequear, y sencillamente para seguir con su día a día, tengan acceso a estos medicamentos y abusen de ellos, porque ellos tienden a dar alivio sintomático con propiedad analgésica de los distintos dolores. Y sobre todo también en pacientes, sobre todo en las épocas de final de año, donde los cuadros gripales son muy comunes, los AINES también tienen propiedad antipirética. Por ende, en muchas ocasiones se tiende a incluir en un tratamiento sintomático totalmente en la casa, tiende muchas veces a comprarse ibuprofeno, diclofenaco. En los pacientes en las personas que practican deporte es muy común lo que es el uso del Enantium, que es el ketoprofeno. Entonces, en general, hay muchas formas de poder abusar de estos medicamentos por el simple hecho que son medicamentos de venta libre. Ellos pueden desarrollar muchas reacciones a ellos, donde ya se va a explicar, ya se va a explicar a continuación cómo serían los síntomas, las presentaciones clínicas específicas, pero donde es muy común lo que serían las reacciones de hipersensibilidad, como lo que sería la más temida, que de por sí ya, gracias a Dios, ya sabemos en nuestro medio, estamos muy claros de cómo tratarla, que serían las reacciones de anafilaxia. Entre otros medicamentos que también quise añadir, está lo que es la insulina, que de por sí es muy utilizada para tratar es el tratamiento principal de la diabetes tipo 1 y también tiene a veces a utilizarse en pacientes que sufren diabetes tipo 2. Sin embargo, también es un medicamento que fácilmente en algunos pacientes podría desarrollar alergia, pero en estos casos la alergia es incluso de diagnóstico mucho más difícil y no existe como un consenso de un algoritmo al poder querer sospechar, para sospechar lo que sería la alergia a insulina. Y también una sustancia que quise incluir también es el yodo. El yodo en sí no es un medicamento, pero es un componente, una sustancia muy utilizada en el ámbito médico. ¿En qué? Primero que todo se utiliza para lo que son las técnicas de asepsia y antisepsia en los pacientes antes de realizarles algún procedimiento, ya sea quirúrgico o ambulatorio, en la sala de urgencias, que requiere lo que sería el acceso o la ruptura de la piel
o a suturar también, por ejemplo, heridas. Un ejemplo clásico, los pacientes que llegan en la noche, que se quebraron, que se les quebró un vidrio y se cortaron con él, se tiende muchas veces a utilizar el yodo para realizar la asepsia del área antes de suturar. Pero también el yodo se tiende a utilizar en los cuartos, en los quirófanos, a la hora de, o bueno, también en lo que es el área de radiología, para hacer estudios, porque el yodo también intravenoso cumple la función de ser un contraste. Entonces es también importante lo que es preguntar a los pacientes, incluso en estas urgencias, si son alérgicos a algo y sobre todo si son alérgicos al yodo. Porque un paciente, utilizando el mismo ejemplo de una persona que llega en la madrugada a un cuarto de urgencias con la pierna sangrando porque se quebró con un vidrio, que esta urgencia que no es, que tiene un pronóstico relativamente al 100% de que va a salir de esta, porque es algo que nada más se sutura, que no sea esta pequeña consulta algo que pueda poner en peligro la vida del paciente si el paciente es alérgico al yodo y el médico que va a tratarla, a suturarle, no conoce esta alergia. Los síntomas y signos. A menudo los síntomas y signos suelen aparecer después de una hora de haberse tomado el medicamento. O en otras ocasiones ocurre 2 horas después o días después. Los síntomas más comunes y signos son urticaria, ojo lloroso, picazón, fiebre, hinchazón, falta de aire, silbido al respirar, moqueo, ojos llorosos con picazón. Siguiente, por favor. En la urticaria suelen aparecer manchas rojas en la piel por todo el cuerpo. Eso se debe a la alergia a los medicamentos. O también se le puede faltar el aire, se le cierran las vías respiratorias. O también el otro caso que también se le puede inflamar la cara, si es un medicamento en crema, se le suele inflamar en la parte donde se aplicó. Siguiente, por favor. La anafilaxia. La anafilaxia es una reacción poco frecuente de las alérgicas a alergia a los medicamentos. Pone en riesgo a la vida y esto causa una disfunción generalizada al cuerpo. Los síntomas de esto serían dificultad a respirar o silbido, hinchazón facial, enrojecimiento y náuseas. Esta es es una alergia a medicamentos que no pasó siempre. Es raro el caso que pueda suceder. Gracias. De acuerdo. Diagnóstico. Antes que nada, hay que tener en cuenta que el diagnóstico es algo esencial y tiene que ser muy precisa. En las investigaciones de las alergias sugeridas, los medicamentos pueden ser sobrediagnosticados o que los pacientes pueden informar ya sea de las alergias a los medicamentos que nunca antes se hayan confirmado, porque puede ser que al día de hoy le reaccionen de una forma, pero que de igual forma lo hayan ingerido o lo hayan utilizado en el pasado y no haya tenido ningún síntoma como los anteriormente mencionados. Las alergias a los medicamentos diagnosticadas erróneamente, estas pueden resultar en el uso de medicamentos ya sea menos apropiados, como puede ser que no hayan tenido una verificación de salud, o puede ser que debido a su poca utilidad o su poco coste, este haya sido afectado. Entonces, nosotros como médicos tenemos que preguntar al respecto sobre los detalles de los inicios de los síntomas, ya sea el tiempo que tomó los medicamentos y la mejora o el empeoramiento de los síntomas son pistas que nos pueden ayudar para hacer un mejor diagnóstico al paciente.
Aquí tenemos dos pruebas, como las pruebas cutáneas o el análisis de sangre. En las pruebas cutáneas, el médico o la enfermera le administra una pequeña cantidad de un medicamento sospechoso o que haya tenido algún índice de un síntoma afectado, etc. Con una pequeña aguja que rasque la piel, ya sea una inyección o un parche, también puede ser. Esta puede llegar a producir una reacción positiva y esta puede producir o causar un bulto rojo o una picazón elevada. Un resultado positivo de esto sugiere que el paciente puede tener una alergia a este medicamento o a cierto medicamento. En los resultados negativos, las respuestas no son tan claras porque puedes llegar a ser alérgico a algunos medicamentos o significa que no es alérgico al medicamento. Es un resultado negativo, no descarta por completo la posibilidad de la alergia a los medicamentos. En el análisis de sangre, el médico puede solicitar el análisis de sangre para descartar otras afecciones que podrían estar causando los síntomas. Si bien el análisis de sangre puede detectar ya sea las reacciones alérgicas a otros medicamentos que no hayan dado positivo en las pruebas cutáneas, pero estas pruebas no se utilizan a menudo ya que la investigación es relativamente limitada con respecto a la precisión de ellas. Y se pueden usar se puede usar ya sea si hay una preocupación por una reacción grave o a una prueba. Bueno, ya que al compañero se le fue, puedo continuar yo con la siguiente. Ok, para el tratamiento, una vez que se identifica el medicamento que está causando la reacción alérgica, se debe eliminar este normalmente la reacción alérgica se va cuando se cesa el tratamiento, el medicamento que está causando la alergia. Sin embargo, se pueden dar reacciones leves y reacciones más graves. Si la reacción es una reacción leve, se puede tratar con cremas con corticoides y antihistamínicos. Esto ayudará a que la persona se le reduzcan los síntomas y se le alivien las comezones o piurito. Ejemplo de estos medicamentos serían los Fusicort y el Dermosoma, entre los otros que vemos en pantalla. Siguiente. Ok, si la reacción es una reacción grave, se puede proceder con epinefrina y fármacos administrados por vía intravenosa, y si es un caso demasiado extremo, se puede proceder con hospitalización. Las reacciones cutáneas por alergias graves, sobre todo las que van acompañadas por síntomas como los síntomas de la anafilaxia ya mencionados anteriormente, que pueden ser silbidos, ahogamientos, vómitos, entre otros. Estos son los que incluirían entonces el tratamiento inyectable o la hospitalización. Sin embargo, como ya mencioné anteriormente, la mayoría de estas reacciones alérgicas suelen desaparecer una vez que se elimina el fármaco que está causando la alergia. Siguiente. Como novedades, tenemos un jarabe para la tos que muy recientemente el MINSA
informó sobre una alerta emitida por la OMS. Esto es referente a un producto identificado en Indonesia por comunicados de la Autoridad Reguladora Nacional entre los días 20 y 30 de octubre del 2022. Estos contienen cantidades inaceptables, ya sea de etilenglicol o dietilenglicol como contaminante. Entre los productos encontrados están el jarabe Thermorex como producto número 1, el jarabe Flurin DMP, el jarabe para la tos Unibaby, las gotas de paracetamol Unibaby D-Man, el jarabe de paracetamol Unibaby D-Man, entre otros, y el jarabe Bicol. Estos productos de una calidad pésima e inferior a lo que se hace referencia en esta alerta no son seguros y su uso, ya que estos son especialmente en niños, pueden llegar a provocar lesiones graves o incluso la muerte. Estos efectos pueden llegar desde dolor abdominal, vómitos, diarrea, incapacidad para orinar, dolor de cabeza, alteración del estado mental, una lesión renal aguda, todo esto. Y recordando que el etilenglicol son tóxicos para los humanos cuando se consumen y pueden resultar fatales. Gracias.